la necesidad que había de el uso de los números complejos para el análisis en el régimen sinusoidal permanente. Un poco más para justificar este hecho, digamos que el número complejo, que tiene esa virtud de manejar dos entes que nos interesa en este análisis, nace del hecho de aplicar a ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes la transformada. Voy a mencionar solamente la de Fourier, aunque en algunos casos se aplica la transformada de Laplace. Podemos establecer tal vez alguna diferencia entre una y otra. Les explico un poco mejor esto. Cuando tenemos una ecuación diferencial con coeficientes constantes, la transformada de Fourier lo que hace es convertir esa ecuación íntegro-diferencial en una ecuación lineal que puede ser de primero, segundo, tercer grado. Esto se debe a las propiedades que tiene la transformada. Mencionémosla de una vez. Entonces son básicamente dos las transformadas integrales que se usan con este fin. La transformada de Fourier que suele denotarse de esta manera, ¿no? Una F un tanto estilizada. F de t es una función del tiempo, continua, integrable, etcétera, ¿no? Tiene algunos requisitos no difíciles de alcanzar. Entonces, esta transformada se la obtiene mediante esta integral, por eso se llama así. Entonces se evalúa como la integral en todo el espacio de ese producto, f de t por e a la menos j omega t, donde omega es la frecuencia angular. Ahora, a diferencia de esta, la transformada de Laplace toma la integral solo en el semieje positivo, es decir, de 0 a infinito. Esta variable S, que se conoce como variable de Laplace, puede tener un carácter complejo. Es decir, que tiene su parte real y su parte imaginaria. ¿Bien?
Ahora, dos de las propiedades importantes de estas transformadas, ¿ya? Voy a anotar de esta manera. F de t, para el caso de Fourier, se transforma en F mayúscula de J omega, ¿cierto? Ahora, si eso sucede, y bueno, podría haber una otra función a la que podemos llamar G. ¿Sí? Entonces, esas dos funciones, f y g del tiempo, se transforman en f mayúscula de j omega y g mayúscula de j omega. Entonces, combinaciones lineales de estas, es decir, a por f de t más b por g de t, se transforman en a por la transformada más b por la transformada, es decir que la combinación lineal se sostiene al transformar. Digamos que esa es una propiedad de linealidad de la transformada. La otra es en la aplicación de la derivada. La derivada de f de t respecto al tiempo se transforma en j omega por f. ¿No? Ahí está una de las aplicaciones más importantes. Y la integral se cambia por 1 sobre j omega f de j omega. Bien, ahora, indistintamente de cuánto sea o qué forma tenga la transformada, la aplicación de estas dos últimas propiedades nos permiten pasar de una ecuación íntegro diferencial a una ecuación lineal. Donde la variable sin mayor inconveniente podría ser la transformada de la función. ¿Sí? En el caso de nuestros circuitos, en tanto el circuito tenga condensadores y bobinas, ya sabemos que la expresión de la suma de voltajes o de suma de corrientes, en el caso de un nodo, conduce a una ecuación íntegro diferencial, ¿no? La cual matemáticamente se puede manejar, pero tiene sus complicaciones. Entonces, lo que se pretende a través de la transformada es volverla lineal. Entonces, ¿qué se hace? Esa ecuación íntegro diferencial se la transforma y esto la convierte en una ecuación lineal, donde ahora nuestra variable, que podía haber sido corriente en el caso de una ecuación de malla,
se ha convertido en la transformada de la corriente, pero ya es una ecuación lineal, que podría ser de segundo grado, digamos. Entonces, resolviendo esa ecuación, encontraremos la transformada de la corriente. Y finalmente, aplicando la antitransformada, obtenemos la corriente. Ahora, esto de la antitransformada ni siquiera es necesario, porque una vez que tenemos alimentación, es decir, señales únicamente sinusoidales en el circuito, ya sabemos que la respuesta va a ser también sinusoidal y todo lo que necesitamos es conocer la amplitud y el ángulo de fase. Y esto, con el tratamiento de los números complejos, nos lo devuelve la solución de esa ecuación de la transformada. Entonces, podríamos resumir todo esto de esta manera. Si tenemos un circuito que contenga bobinas, condensadores, resistencias y fuentes sinusoidales, pueden ser seno o coseno, para resolverlo vamos a transformar. Entonces aplicamos la transformada y con eso el circuito que era del dominio del tiempo se ha convertido en un circuito del dominio de la frecuencia. Entonces ahora la variable ya no es tiempo, sino omega. Y lo que vamos a hacer es resolver, porque ya es un circuito lineal. La única diferencia con los circuitos resistivos es que las constantes, es decir, los coeficientes que teníamos en los circuitos resistivos, que eran valores positivos porque nacían de resistencias, aquí son números complejos. Entonces, esta solución que vamos a obtener es una solución compleja. Y como el número complejo posee las dos entidades, amplitud y ángulo de fase, ¿sí? Eso es todo lo que necesitamos para obtener nuestra solución del dominio del tiempo. ¿No? Esta solución compleja nos va a devolver amplitud y ángulo de fase. Entonces, la solución temporal la podemos deducir de esto y
representarla en la forma A coseno de omega t más phi. Donde A puede ser intensidad de corriente o voltaje, ¿cierto? Bien, entonces ese es el camino que vamos a seguir. En lugar de resolver el circuito mediante las ecuaciones diferenciales, lo vamos a transformar, resolvemos el circuito transformado y luego, de manera muy natural, ni siquiera vamos a entrar al tema de la antitransformada, simplemente de la solución compleja obtenemos amplitud y fase. Bien. Ahora, esta aplicación de las propiedades, voy a ponerlas aquí con números que sean 1, 2 y 3. Nos lleva a lo siguiente. Decíamos que una bobina relaciona corriente y voltaje ¿cierto? Mediante una relación íntegro diferencial. Entonces sabemos que el voltaje en la bobina es L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Ahora, transformando esto, la transformada del voltaje, ¿no?, por la propiedad esa de la derivada, será J omega por la transformada de la corriente. Entonces, J omega por L, que es una constante, por I, ¿no? Entonces, aquí V mayúscula es la transformada del voltaje, I mayúscula es la transformada de la corriente. Ahora, si yo veo esta ecuación y la comparo con aquella expresión de la ecuación de la ley de Ohm, puedo decir, ¿no? En la ley de Ohm decíamos voltaje es resistencia por intensidad. Aquí, en lugar de resistencia, tengo este J omega L. A ese J omega L se le da el nombre de impedancia ¿no? En general se llama impedancia, entonces a esto ya lo puedo escribir así. Bien, entonces ZL se llama impedancia. Y por tener origen en una bobina, impedancia inductiva, digamos. Ahora, ¿qué sucede con un condensador? El condensador del mismo modo relaciona la intensidad de corriente con la diferencia de potencial mediante una relación íntegro diferencial, ¿sí? Sabemos que el voltaje en el condensador es 1 sobre C integral de I de T. Entonces, aplicando la propiedad 3, no sé dónde quedó eso, aquí.
esta propiedad 3, ¿cierto? Puedo transformar esta expresión y voy a tener la transformada del voltaje igual a 1 sobre J omega, me dice la propiedad. Entonces voy a tener J omega C por la transformada de la corriente. Y otra vez tengo una expresión similar a la anterior. Voltaje igual a algo por intensidad, ¿sí? Nada más que voltaje e intensidad están transformados. Entonces puedo escribir esto como V igual a Z, ahora le voy a llamar ZC, ¿sí? Porque su origen es el condensador, y esta ZC se llama impedancia capacitiva. Bien, entonces un circuito que contenga condensadores, bobinas, resistencias, se va a convertir ahora en un circuito que va a contener impedancias, ¿sí? En general, digamos, impedancias. Que si lo comparamos con nuestro circuito resistivo, puede ser tratado de la misma manera, ¿no? En lugar de tener resistencias, vamos a tener impedancias y podemos aplicar todo lo que sabemos para la solución de ese tipo de circuitos. Es decir, podemos aplicar las leyes de Kirchhoff, podemos aplicar divisores de voltaje y de corriente, podemos emplear los métodos de mallas y nodos para la solución, ¿cierto? Y todos aquellos teoremas, Thevenin, Norton, superposición, etcétera, se pueden aplicar a esos circuitos. Pongamos un ejemplo. Bien, pongamos ese circuito, vamos a asumir que Vs es un voltaje sinusoidal, pongamos de 8 voltios, coseno, me borro el coseno, coseno de 1000, voy a poner más cortito, pongamos 10 a la 3, ok. La resistencia voy a poner 10 ohmios, el condensador 40 microfaradios, y la bobina 50 milihenries. Bien, entonces,
Lo que voy a hacer aquí es, sin necesidad de escribir la ecuación íntegro diferencial, voy a pasar a transformar el circuito. ¿Ya? Entonces lo que quiero es resolver este circuito, es decir, encontrar esta corriente I, que como es una sola malla, es única, ¿sí? Entonces quiero calcular I, que ya sabemos, tiene forma sinusoidal. Entonces, ¿qué hago? Transformo todos los elementos del circuito. El voltaje Vs se va a transformar en V mayúscula S. ¿No? Pues tiene una forma sinusoidal. Esto se transforma en 8 amplitud. Y como su ángulo de fase es 0, entonces se dice 0 grados. ¿Ya? Cuando tengamos coseno, siempre pondremos 0 grados. O el ángulo de fase que tenga anotado. A este voltaje transformado suele llamarse fasor de voltaje. La resistencia R no cambia porque es una constante. El condensador se transforma, ¿no? Por lo que acabamos de ver acá. La impedancia capacitiva viene a ser 1 sobre J omega C. Entonces será 1 sobre J omega, que es 10 a la 3, ¿sí? Lo voy a poner aquí. Se supone que eso está en radianes por segundo, ¿no? 10 a la 3 por C, que es 40 microfaradios, es decir, 40 por 10 a la menos 6. Entonces, operando esto, ¿cuánto tengo? 4, 25. 25 sobre J. 25 sobre J. Pero como manejamos siempre J en el numerador, no en el denominador, voy a multiplicar por J numerador y denominador. Entonces abajo tengo J cuadrado, que es menos 1, y por lo tanto esto es menos J 25. Y L se transforma en J omega L, ¿cierto? J omega, que es 10 a la 3, L, que es 50 por 10 a la menos 3. Eso me da ¿cuánto? J 50, ¿no? Porque se anulan el menos 3 y el más 3. J 50. Entonces la impedancia capacitiva es negativa, menos J 25. La inductiva es positiva, J 50. Y puedo ahora
redibujar mi circuito. ¿No? En lugar del Bs minúscula, ahora tengo el Bs mayúscula, que es 8, 0 grados. La resistencia la convertí en lo mismo, ¿no? 10 ohmios. En lugar del capacitor, su impedancia, que es menos J25. Y en lugar de la bobina, la impedancia, que es J50. ¿Cierto? Si tuviera un circuito resistivo con 3 resistencias en serie, puedo decir que su equivalente es un circuito con una sola resistencia que la obtengo de la suma de las 3 resistencias. En este caso, de la suma de las 3 impedancias, podría tomar una sola impedancia. Si sumo 10 real menos J25 y más J50, ¿cuánto me da? 10 más J25, ¿cierto? Entonces podría poner una sola impedancia compleja. 10. Creo que no me va a entrar ahí. Me voy a poner aquí arriba. Eso es más cómodo poner aquí. $10 más J25. ¿Cierto? Y con eso puedo muy fácilmente, nada más tengo que aplicar la ley de Ohm, determinar la corriente I, pero transformada, ¿cierto? Entonces solo tengo que aplicar la ley de Ohm. ¿Qué dice en este caso la ley de Ohm? La corriente es voltaje sobre impedancia, ¿cierto? ¿Qué voltaje? 8, 0, impedancia 10 más J25. ¿Cierto? Como ya sé manejar números complejos, esta división la puedo hacer muy fácil. Primero transformo 10 J25 a la forma polar. ¿No? 10 al cuadrado más 25 al cuadrado. Arco tangente de 25 sobre 10, ¿cierto? Ambos son positivos, entonces está en el primer cuadrante. Y el ángulo que me va a devolver la calculadora es el ángulo del primer cuadrante. Entonces necesito arco tangente de 25 dividido 10. Eso dice que es 68.2. Y lo otro es raíz cuadrada de
26.93. Bien. Entonces, esa es la impedancia total, Z. Y ahora ya puedo encontrar I. Entonces tengo que dividir 8 entre 26.93. Eso me da 0.297. Y el ángulo, restando 0 menos 68.2, eso me da menos 68.2 grados, ¿cierto? Y esta es la solución del circuito transformado, del cual ya puedo deducir ¿cierto? Que la corriente I, que era mi interés, tiene esa amplitud, 297 amperes, ¿cierto? Y la forma sigue siendo sinusoidal, coseno de la misma frecuencia, menos 68.2 grados. Bien. Entonces ya tengo la solución. La intensidad de corriente tiene una amplitud de 0.297 amperes, que es equivalente a 297 miliamperes. Y un ángulo de fase menos 68.2 grados. ¿Sí? O sea que está corrida en fase por menos 68.2 grados respecto a el voltaje. Eso más o menos podría entenderlo así. En este eje horizontal, en lugar del tiempo, voy a poner el producto omega por t. Vale decir que para mí esto es pi, esto es 2pi y me olvido de la frecuencia. ¿Sí? Y pi medios, como quieran. Entonces, la función voltaje, y lo voy a poner de este color, es un coseno, ¿cierto? Con amplitud 8, ¿sí? Coseno con amplitud 8. Entonces, para mí, esto podría ser 8, esto es menos 8. ¿Sí?
para el voltaje. Esto es 8 voltios, esto es menos 8 voltios. Y lo que tengo es un coseno que está enmarcado entre menos 8 y más 8. Puedo trazarlo más o menos así. ¿Bien? ¿Cómo es la corriente? Bueno, no es del todo correcto, pero sí puedo hacerlo en el mismo trazo. La corriente la voy a hacer con este color. Pero como tiene otras unidades, no está en voltios, está en amperes, ¿cierto? Se me borró esta partecita. Aquí. Pinta, pinta. Ok, entonces la corriente, decía, tiene otra magnitud, está en amperes. Y su valor máximo, su amplitud, es 297 miliamperes. Entonces, para mí, que en voltaje es 8 voltios, en este gráfico, también vale 297 miliamperes. Y obviamente aquí abajo será menos 297. ¿Sí? ¿Y qué forma tiene? Es un coseno, pero corrido 68.2 grados. Como mi eje horizontal está en radianes, lo voy a convertir a radianes. Menos 68.2 grados en radianes es 68.2 por pi sobre 180, ¿no? Esa es la relación. ¿Cuánto es eso? 68 dividido 180. 0,38 más o menos. Entonces, ¿dónde anda más o menos eso? Si aquí tengo pi medios, eso es 0,5 de pi. 0,38 es un poco más de la mitad del pi medio. Entonces andará más o menos por aquí. Por aquí anda más o menos, ¿sí? Entonces mi coseno tendría que haber tomado el valor de 0 en ese valor del producto omega t. Y el coseno en 0 vale 1, en este caso 1 por 297 es 297. Es decir, que parte de esto y repite todo lo que hizo el otro. Bueno, y de este lado lo mismo. Bien, entonces este valor de acá es 0,38 pi. Bueno, es decir, que la corriente está desplazada en
0,38 pi radianes del voltaje. Más cómodo decir, está desplazada 68.2 grados de el voltaje. ¿No? No puedo comparar en amplitud porque uno es voltaje y el otro es corriente, ¿sí? No tiene sentido. Bien, ¿se entiende la idea? Entonces, ese es ahora el nuevo escenario en el que nos vamos a mover. Todo lo que sabemos de circuitos resistivos lo heredamos y lo aplicamos al circuito transformado. Entonces, en el circuito transformado es válido aplicar ley de Ohm, de Kirchhoff, los métodos de mallas, nodos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya pueden imaginarse que un poquito se ha complicado el tema de la solución de ecuaciones cuando aplicamos mallas, ¿sí? Si tenemos dos mallas, ya sabemos que hay dos ecuaciones con dos incógnitas. Aquí vamos a tener lo mismo, dos ecuaciones, dos incógnitas, pero las constantes, los coeficientes de esas ecuaciones son números complejos. ¿Sí? Y el tratamiento que hay que darle es el mismo que se le da a los complejos. Suma, resta, multiplicación, división, que ya sabemos hacer, ¿sí? Bien. Entonces, hasta aquí, para no seguir aumentando complicaciones, ¿no? Seguramente la cabeza ya la tienen metida en el examen, así que más bien trataremos en la siguiente media hora de revisar temas del examen. ¿Tienen alguna duda? Ingeniero, sobre la relación que hizo grados y radianes, ¿el 2 multiplicó o no lo tomó en cuenta? ¿Al 2? Sí. Ah, es que, no, usted se está confundiendo con esto. Esto es 68.2 por pi sobre 180, ¿no? No es 68 por 2 pi. Ah, ya, está bien, sí, correcto. Es eso. Bien. ¿Qué dudas hay con los temas del examen? Superposición. Transferencia de potencia. En la pregunta número 5, ingeniero, en el inciso número A, es sobre el mismo circuito de donde está R5, la resistencia. Dice que en combinación irían los voltajes de las 4 fuentes. ¿Se refiere a las fuentes de voltaje y a las fuentes de corriente? Claro, son 4 fuentes, ¿no? Hay 2 fuentes de corriente, 2 de voltaje. ¿Cuál pregunta es, me dice? Respecto al problema anterior. Ah, eso. El problema 5, ¿no? Claro, lo que hay que hacer ahí es encontrar cuál es
la participación de cada una de las fuentes en el voltaje sobre R5, tomando R5 como 10 ohmios, ¿no? Por eso dice el problema anterior. Entonces, este problema lo voy a traer acá. Ok, ahí. ¿No? Ese es el circuito. Y lo que queremos es, desde el punto de vista de R5, que va a ser de 10 ohmios, ¿no? Podemos ver todo el circuito como un circuito puramente resistivo. Y aquí están las 4 fuentes. 2 son de voltaje, 2 son de corriente, ¿sí? Y acá está nuestra resistencia R5. Me pondré aquí adentro. Entonces, lo que quiero es determinar primero el voltaje de X, que ya lo sé, digamos, del problema 3, pero no me interesa en esa forma, sino quiero expresar este voltaje Vx aplicando superposición. Es decir, Vx como Vx1 más Vx2, como son 4 fuentes, Vx3 y Vx4. ¿Verdad? ¿Qué son cada uno de esos? Vx y cualquiera de ellos es Vx cuando actúa la fuente I y las demás se han anulado. ¿Cierto? O sea, ¿qué quiere decir eso? A estas las llamo fuente 1, fuente 2, fuente 3 y fuente 4. Y cuando quiero calcular Vx1, voy a dejar solo la fuente 1, anulo la 2, 3 y 4, ¿sí? Y con esa condición determino el voltaje de X. ¿Ya? Las fuentes tienen números, tienen, ¿no? Una se llama, hay 2 con 2, bueno, no importa. Les voy a poner los nombres aquí afuera. Esta que se llame F1, esta se llama F2, F3 y F4. Bien. Entonces hay que hacer esa tarea. Calcular primero el voltaje de X1 del circuito. Me quedo solo con la fuente 1, esa fuente de corriente de 200 miliamperes.
y anulo a las otras. Estoy dibujando el circuito, ya no voy a poner las otras fuentes. Solo puse las resistencias, ¿sí? Entonces, en lugar de las fuentes, voy a poner aquello que las anula. La fuente F2 es una fuente de voltaje. Se anula por cortocircuito. La fuente F3 es una fuente de corriente. Se anula abriendo el circuito. Y la fuente F4 también es de voltaje, entonces la anulo por cortocircuito. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que quiero de este circuito es calcular este voltaje, ¿no? Voltaje en la resistencia de 10 ohms. Está fácil, ¿no? Porque si, a ver, les voy a poner sus valores, 8, 6, 15 y una vez más. Entonces tengo ese circuito, el hecho de haber abierto la rama donde estaba F3, pone aquí este cortocircuito, más bien miremos. Ha puesto a las resistencias de 6 y 15 en paralelo, ¿sí? 6 y 15 están en paralelo. Y el paralelo, fíjense que a través de este cortocircuito se puso en serie con 8. Porque como está abierta la rama donde estaba la fuente de 500, ahora el único camino es desde la fuente que está en paralelo con la resistencia de 10, es el paralelo 615 y la serie de este con 8. ¿No? Puedo dibujar de esa manera si quieren verlo así. Fuente de corriente, resistencia 10, ¿sí? Y la serie 8 con el paralelo 6 y 15. Así está el circuito. Entonces, haciendo el paralelo 6-15, tengo una resistencia equivalente que va a estar en serie con 8. Todo eso en paralelo con 10. Ahí nada más un divisor de voltaje y se acabó, ¿no? Un divisor de corriente. Entonces hagamos ese cálculo. 6 paralelo con 15 es 6 por 15 dividido 6 más 15. ¿Cuánto es eso? 4.28. ¿Sí? Y eso está en serie con 8. Es decir, que puedo ver todo el circuito ahora como 10 en paralelo con 8 más 4, 12.28. ¿Sí? Es la de 10. Entonces no tengo que resolver mallas, nodos, nada, simplemente hago mi divisor de corriente, encuentro esta corriente, multiplicada por 10 me da el voltaje.
¿cierto? Entonces, esta corriente I la calculo como 12.28 dividido 12.28 más 10 por la corriente de la fuente, que es 200, ¿no? ¿Cuánto es eso? $110.23 miliamperes. Y por último el voltaje, que es lo que estoy buscando, el Vx1, ¿sí? Sería por ley de Ohm, resistencia por intensidad. 10 por I. Eso me da 1.10 voltios. ¿No? Que es en miliamperes. ¿De acuerdo? De la misma manera voy a hacer el cálculo del Vx2. Ahora me quedo solo con la fuente de voltaje de 3 voltios. Anulo la de corriente F1, la de corriente F3 y la de voltaje F4. ¿Cierto? Lo mismo haré para el cálculo del Vx3. Quedo solo con F3, anulo F1, F2 y F4. Y por último, me quedo con F4 y anulo 1, 2 y 3. En los tres casos, calculo el voltaje sobre la resistencia de 10 ohms. ¿Sí? Entonces, al final de todo eso, tendré los 3 Vx. Y voy a poder decir que Vx es igual a Vx1 más Vx2 más el 3 más el 4. ¿Sí? Pero no los voy a sumar. Lo que le voy a hacer a cada uno, lo hagamos más atrás porque ya no entra. Entonces, a cada uno de estos, ¿sí? Por ejemplo, el Vx1 que acabamos de calcular es ¿cuánto? 1.10, ¿sí? 1.10 cuando actuaba solo la fuente de 200 miliamperes. 1.10, ¿cierto? A ese lo voy a multiplicar por F1 y lo dividiré entre F1, pero F1 aquí lo voy a poner 2 por 10 a la menos 3, ¿sí? Más, bueno, está el otro, del cual no hemos calculado cuánto es el voltaje de X2, lo voy a poner así nomás. Ustedes calcularán eso, lo voy a multiplicar por F2 y lo voy a dividir entre cuánto vale F2. F2, 3 voltios, ¿sí? Más tatatín, los demás, ¿sí? Entonces ahora digo Vx es 1.10 dividido entre 200 por 10 a la menos 3.
No sé cuánto será eso. 5.5 creo. 5.5 F1. Más, bueno, no sé, como yo no tengo el valor de BX2, cualquier número que sea, lo voy a dividir entre 3. Y eso quedará por F2. Y lo mismo del 3 y del 4. Eso es lo que quiero, ¿sí? Que eso es lo que pedía el problema. Decía, representar, ¿dónde está? El 5. Respecto al problema anterior, dice, exprese el voltaje sobre R5 como combinación lineal de los voltajes e intensidades de las 4 fuentes. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? El inciso B del mismo problema dice, calcule el voltaje sobre R5 si las 2 fuentes de corriente se reducen a la mitad y las de voltaje invierten sus polaridades. Ajá. Entonces, esto es inciso A. Para el inciso B, lo que voy a hacer es las fuentes de corriente, que son F1 y F3, las voy a cambiar por la mitad de la intensidad, ¿sí? Entonces, F1 va a ser un medio de 200 miliamperes. Eso es 100 miliamperes, ¿no? 100. F3 también es una fuente de corriente, voy a tomar la mitad. Las de voltaje, que son F2 y F4, dice, se invierte la polaridad. La F2, que es 3 voltios, la voy a reemplazar por -3. Y lo mismo le haré a la F4. F4 tiene 9 voltios. Se invierte la polaridad, ahora va a ser -9, ¿cierto? Esos valores que acabo de anotar, los voy a poner en F1, F2, F3, F4 de la solución que obtuve en el inciso A. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es aplicar linealidad, que es en el circuito, ¿no? Estoy aplicando el teorema de superposición. Mediante ese teorema, en el inciso A, hemos desarrollado el voltaje de X como una combinación lineal de las 4 fuentes. Entonces, este valor que hemos encontrado de Bx vale para cualquier valor que puedan adoptar las 4 fuentes. En el inciso B, en particular, estamos viendo cuánto será el voltaje si sucede eso, ¿no? Que las fuentes de corriente se reduzcan a la mitad y que las de voltaje se inviertan,
¿no? Inviertan su polaridad. Entonces, el teorema de superposición nos da esa posibilidad, la posibilidad de analizar el circuito ante modificaciones de las fuentes. ¿Sí? El circuito como tal, todo lo que es resistivo no se toca, lo único que estamos cambiando son las fuentes. Entonces, la solución que hemos encontrado de la aplicación de superposición nos sirve para hacer ese análisis. ¿Entendió la idea? Ya estamos casi sobre la hora. ¿Tienen alguna otra duda? Ingeniero, el tema de las auxiliaturas, lo que pasa es que, bueno, ya, digamos, Calima ya egresó, digamos, y por el momento no logró encontrar a usted o nosotros podríamos ver por nuestra propia cuenta para poder entrar bien al parcial, pues, ¿no? Porque la verdad es que prácticamente la mayoría está en el aire, digamos, ¿no? Claro que usted nos está ayudando, ¿no? Pero hay veces falta, pues, ¿no? Hay veces quedamos a media. Cadima, por cuestión política, se metió a dar todas las auxiliaturas que pudo, porque desde allá hacía campaña. Y una vez que terminó el semestre, nos dijo, recién me di cuenta que había egresado, ya no puedo ser auxiliar, y se fue. Nos dejó colgados, ¿no? El problema no se puede resolver, digamos, porque ya no es posible modificar la lista de auxiliares, ¿no? No se puede añadir auxiliares ahí, en el caso nuestro, un auxiliar que lo reemplace a él. Entonces nos ha dejado en déficit, ¿no? Nos ayudó, creo, en el primer parcial dándoles una clasecita. Ahora, no sé si alguien habló con él, yo no pude hablar. Intentaré hablarle a ver si quiere darnos una manito otra vez. Sí, No, pues, ingeniero, porque la verdad es que no debería ser así, ¿no? Para nadie, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No queda más. Sí, pues se dio la figura así de esa manera. Sí, es posible que sea para el sábado, digamos, en la tarde, porque también a última hora él también aparece. Y es Sí, pues. su costumbre, pero bueno. Parece que se acostumbró a eso, ¿no? Ya, listo. Entonces yo intentaré por ese lado ver qué solución se le da. Bien. De todas maneras, les comunico el resultado de aquello y veremos qué se hace. Aquí hay alguien en el chat, dice, solo apareció una vez y nos vendió humo con una segunda auxiliatura, que seguramente no les dio. Ya, le voy a hacer recuerdo de aquello a ver si quiere cumplir. Nos comunicamos por WhatsApp entonces. Hasta luego, cuídense. Hasta luego.